Celebramos hoy la solemnidad del Corpus Christi, que significa la solemnidad del cuerpo y la sangre de Jesucristo, el Señor. Esta celebración nos recuerda el misterio que se nos confió en los apóstoles, de conmemorar siempre en nombre de Jesucristo la fracción del pan y la comunión con el vino, dos especies que el Señor tomó de la antigua alianza para significar ahora una nueva, la que se pactaba con su sangre, su propia sangre. Ya no la antigua alianza con la que Dios hizo un pacto con su pueblo Israel, para que Él fuera su Dios y ellos su pueblo, y en las tablas de la ley el pueblo se constituyera como nación. De este modo, Moisés sella definitivamente este pacto rociando la sangre de los corderos como símbolo de la vida, esa vida que ahora el pueblo o la humanidad encontraba en Dios al ser Él su Señor. Esta alianza se renueva, se actualiza o alcanza su culmen en la persona de Cristo, porque ya no es a través de las piedras de la ley, de esa ley escrita en piedras, sino en la persona de Cristo, en quien el hombre descubre una nueva ley, una nueva enseñanza del Señor, una única ley, la ley del amor, que lo sintetiza todo, que lo resume todo. Y en Cristo ahora fundamos un nuevo pacto, se funda una nueva alianza con un pueblo nuevo, la humanidad entera. Porque Dios, asumiendo nuestra carne, hecho como uno de nosotros en la persona de Cristo, nos enseñó en Él mismo el camino, la verdad y la vida para alcanzar la herencia eterna de Dios como Padre nuestro, como su familia, como sus hijos. Y esta nueva alianza, sellada por la sangre del Cordero de Dios, de Cristo, en el sacrificio de la cruz, se actualiza y permanece siempre en este memorial cada vez que celebramos la fracción del pan, la Eucaristía. Así como un manantial brota para nosotros de esta fuente la vida misma de Dios en la presencia real de Cristo, en las especies del pan y del vino que contienen la sustancia de Cristo, de la divinidad, que se conserva íntegra en cada fracción del cuerpo y de la sangre del Señor en las especies de pan y de vino. Siendo este entonces un manantial de gracia, de virtud, del amor mismo de Dios, de su misericordia, de su reconciliación, porque eso significa la cruz, de la redención de nuestra humanidad, la libertad de nuestros pecados, la posesión de la vida eterna, siendo este un manantial de vida, un manantial divino, procuremos entonces alimentarnos y saciarnos de la gracia que brota de este manantial. Cuán despreciado, cuán insospechado, cuánto nos falta profundizar este misterio para valorarlo y apreciarlo, más aún para vivir plenamente lo que en cada Eucaristía acontece en la presencia real, en estas especies del pan y del vino de Cristo Jesús nuestro Señor. Dios con nosotros sigue siendo el Emmanuel en las especies del pan y del vino. De manera que frente a la presencia misma de Cristo, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es la experiencia de fe que nos lleva a este encuentro, que nos prepara, que nos remite, que nos hace estar en su presencia?
¿Cuál es realmente la experiencia que vivimos cuando venimos a la Eucaristía? Si no es la de estar delante de Dios mismo, en la persona de Cristo Jesús, en las especies del pan y del vino, en la proclamación de su palabra. Es esa la experiencia que todos debemos procurar y por lo tanto entender que es la celebración culmen de nuestra fe, en ese encuentro real ante Cristo en la Eucaristía. Pero evidentemente, como que se nos escapa esa noción de la verdad que contienen esos misterios. Porque les aseguro, a veces estamos en misa como si viniéramos a una obra de teatro, como si fuéramos meros espectadores de algo, pero no realmente como si Dios mismo estuviera delante de nosotros. Si tuviéramos la conciencia real del acontecimiento extraordinario de estos misterios, permaneceríamos con una actitud tal de devoción, de encuentro, de regocijo, de esperanza, de ilusión, de confianza, de renovación de nuestras fuerzas delante del Señor, que harían extraordinaria la vida. Porque habría conciencia entonces de que en Dios lo puedo todo. Puedo descansar de mi yugo, de mis trabajos, de mis penas, de mis tristezas. En el Señor puedo levantarme de nuevo renovado en mis fuerzas, en mis esperanzas, en mis ilusiones. Acercándome a la mesa del Señor, podría abrazar la divinidad de Dios y con su fuerza y su poder hacer frente a los obstáculos, a las dificultades, a la enfermedad, al dolor, a la muerte, al sinsentido, la desesperanza, ante el caos y la muerte. Pero no. Pensémoslo bien, no todos nos pasa eso, pero sí muchos no tenemos la conciencia de lo que realmente acontece desde que decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Contestamos un teléfono, estamos pendientes de quién nos escribe, miramos si ya pudimos de algún modo responder, estamos preocupados pensando en una cosa, en la otra. A lo mejor desviamos nuestra mirada y pensamos cosas malas del uno o del otro. Dejamos en nuestra mente dejar correr pensamientos y nos distraemos. Pensamos en nuestros proyectos, pensamos en nuestros trabajos, en nuestros afanes, pensamos en nuestras vanidades, en lo que nos aguarda cuando salgamos. O a lo mejor, sí, abatidos por la soledad, la tristeza, la desilusión, las penas, venimos tan sumergidos en ellas que no nos damos cuenta de quién está delante de nosotros para volver a renovar nuestras fuerzas y nuestra esperanza, para volver a retomar el camino y la vida misma, para abrazar el misterio de la vida y que esta vida nos sane, nos redime, nos haga sentir como Pablo: ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Y con Él todo lo puedo, porque en Él me fortalezco, en Él tengo vida y tengo esperanza. Fíjense entonces, qué insospechado, qué inapreciado es este misterio para tantos cristianos que celebramos este misterio desde los apóstoles, como un tesoro de la presencia viva, real de Cristo entre nosotros en la tierra. Procuremos entonces acercarnos a la mesa del Señor. Arreglemos lo que haya que arreglar para estar en comunión con el Señor y participar, no perdernos la oportunidad de hacer extraordinaria la vida, para que en la fe vivamos los frutos de este misterio. En la fe. La fe es la puerta que nos abre a esa dimensión en Dios, de sus bienes, de su gracia, de su poder. Sin la fe no vemos absolutamente nada. No vemos sino una mesa, no vemos sino unos vasos brillantes,
No vemos sino un padre, cuchito, viejito o joven, que habla fuerte o pasito. No vemos sino un coro que canta bonito o que canta desafinado. No vemos si hay telarañas o no hay telarañas, si hace calor o hace frío. Eso es lo único que vendríamos a experimentar. Pero con la fe todo es diferente. Todo es diferente. Tiene sentido. Ahora entendemos y sabemos, como dicen los apóstoles. ¿Por qué? Porque entramos en una experiencia de vida. Entramos en un misterio que comienza a ser para nosotros ya no tan misterioso, sino comienza a ser experiencia real de la vida. Celebramos hoy los misterios del cuerpo y la sangre preciosos, sacratísimos de Cristo Jesús. Si participamos de manera espiritual, por nuestra condición de vida, porque no podemos acercarnos todavía a estos misterios. Igualmente, participamos de estos dones y de estas gracias. Es más, esta participación y por la escucha de la palabra, que es la vida y el Espíritu mismo de Dios, su sabiduría y su luz, nos irán conduciendo en el camino de la vida para volver al banquete de los hijos, para volver al banquete de nuestro Señor, al que estamos invitados por ser hijos de Dios, y que en la persona de Cristo nos hacemos herederos de su mesa, de su casa y de su vida eterna. Nos hacemos hombres y mujeres reconciliados y amados por Dios, sellados por la sangre preciosa de Cristo, para que vivamos realmente una íntima comunión con Dios. En Él vivamos. Fíjense cuánta devoción existe a la sangre de Cristo. Rezamos novenas a la sangre del Señor y pedimos su preciosísima protección, su poderosa protección. Pero comulgamos la sangre de Cristo, bebemos la vida de Cristo significada en su sangre y en su cuerpo, preciosos. ¡Qué misterio! Es un misterio, ciertamente. Será tan grande, tan inmenso el misterio, que aunque el ministro que preside tal misterio no creyera, sin embargo, por la fe de cada uno de ustedes, acontece el misterio de la Eucaristía. Será tan grande y desborda infinitamente las realidades materiales y finitas de nuestra conciencia humana, que sin embargo, a pesar de nuestro estado lejos de la gracia, de nuestros pecados, de nuestras infidelidades y de nuestra falta de fe, sin embargo, el Señor, por las palabras preciosas pronunciadas por Cristo en la última cena, se hace presente. Porque este es un misterio que no celebramos solos, que celebramos en comunión con la Iglesia celestial, en presencia de la divinidad misma de Dios, de sus ángeles, de nuestros fieles y hermanos difuntos. Y ese misterio de comunión eclesial con la divinidad en lo eterno asegura y hace presente siempre el misterio entre nosotros, por más grandes que sean nuestras faltas y nuestra falta de fe. Es un misterio al que vale la pena conocer e ir ahondando poco a poco en el camino de la vida. Que el Señor nos ayude en este propósito. Pidamos a Dios que nos permita recibir siempre de este altar los dones y las gracias de su divinidad, de su redención, de su salvación, de su perdón, de su amor, de su luz, de su poder en nuestra debilidad, de su sabiduría en nuestra confusión, de este altar que es su mesa, el lugar del sacrificio donde el Señor de nuevo se ofrece para cada uno de nosotros
como alimento de vida, como sustento de la vida, como pan vivo, pan de los ángeles, decía la secuencia, pan de Dios entre nosotros. Que así sea.